Un niño que huye de un hogar cruel oye el grito de un caballo encadenado, pero lo que encontró al seguir ese sonido cambiaría su destino para siempre. Nadie imaginó lo que ese encuentro revelaría. Suscríbete para más historias emocionantes que te pondrán la piel de gallina. La puerta se cerró de golpe detrás de él. El grito de su padrastro aún vibraba en sus oídos, mezclado con el sonido seco de una botella rompiéndose contra la pared. Mateo no se detuvo a mirar atrás, solo corrió. Corrió con los ojos húmedos, los pies descalzos y la camisa empapada de sudor, cruzando la maleza que rodeaba la última calle de la colonia. El monte, oscuro y espeso, se lo tragó sin hacer preguntas. Las ramas le arañaban la piel mientras avanzaba a tientas entre los arbustos, guiado solo por la luz temblorosa de la luna y el tambor en su pecho. Detrás quedaban los gritos, el olor a alcohol, la mirada apagada de su madre que ya no lo defendía. Una piedra le raspó el pie. Se detuvo un segundo, jadeando. Sangraba, pero no importaba. «Sigue, sigue», murmuró para sí, como si esa voz fuera lo único que lo mantenía en pie. A lo lejos se escuchó el crujido de ramas. Se agachó instintivamente, temiendo haber sido seguido. Pero era solo un zorro, delgado y ágil, que lo miró por un instante antes de desaparecer entre los matorrales. Mateo tragó saliva. El monte no era menos peligroso que su casa, pero al menos ahí nadie lo insultaba, nadie lo golpeaba. Se sentó junto a un árbol seco, temblando. El aire olía a tierra húmeda y leña quemada. No sabía la hora, pero el cielo ya comenzaba a perder su negrura. Pensó en regresar, pensó en esconderse en la escuela, pensó en todo y en nada. Entonces lo escuchó. Un sonido extraño, profundo, como un quejido desgarrado que rompía el silencio del amanecer. No era humano, no era un perro, era un relincho, largo, dolorido, un grito animal que parecía salido del fondo de un pozo. Mateo se puso de pie instintivamente. Miró en dirección al sonido que volvió a escucharse más fuerte. Lo siguió, tropezando con raíces y troncos caídos. El corazón le latía más fuerte, pero esta vez no era por miedo, sino por una inquietud desconocida. Subió una pequeña loma cubierta de hojas secas. Al otro lado, la vegetación se abría en un claro irregular, y allí, en medio, estaba él. Un caballo, grande, oscuro, con la piel tensa y las costillas marcadas. Tenía las patas traseras atadas con cadenas gruesas y el cuello inclinado como si le pesara la vida. Al verlo, Mateo se quedó quieto. El animal levantó la cabeza apenas. Sus ojos brillaban, pero no con furia, con algo peor, resignación. Mateo dio un paso. El caballo no se movió. Dio otro. Solo entonces notó las marcas en su piel, cicatrices viejas y nuevas que lo cruzaban como mapas del sufrimiento. Un mosquitero de alambres colgaba de un árbol cercano, y al pie de este, un balde seco. Nada de agua, nada de comida. «¿Quién te hizo esto?», susurró. El caballo giró apenas la cabeza, como si entendiera. Mateo estiró la mano, tembloroso. No lo tocó, solo la dejó ahí, flotando entre ellos. El silencio los envolvió, rotos solo por el viento que agitaba las ramas sobre sus cabezas. Un ruido en la maleza hizo que Mateo se diera vuelta de golpe. Alguien o algo se movía cerca. Se agachó, su cuerpo listo para correr. Pero el sonido se desvaneció tan rápido como apareció. Decidió alejarse. Corrió monte abajo, sin rumbo otra vez, pero con una imagen clavada en la mente, ese caballo encadenado, ese grito. No podía dejarlo ahí. No sabía qué haría ni cómo, pero en su pecho algo se encendió. Una llama pequeña, pero intensa. Tal vez por primera vez en su vida alguien, aunque no fuera humano, lo necesitaba. Y eso lo hacía sentir menos solo. Mientras el sol se colaba entre las hojas, Mateo desapareció entre los árboles, pero ya no huía. Ahora buscaba regresar.
Mateo caminó sin rumbo por horas, o eso le pareció. El monte seguía igual de espeso, pero la luz del amanecer le dio algo de orientación. Tenía hambre, los labios secos y una punzada constante en la planta del pie herido. Aún así, no se atrevía a salir del monte. Muy dentro, sabía que si lo encontraban, lo devolverían al infierno de donde venía. Se sentó sobre una piedra plana, oculto entre los matorrales. Miró a su alrededor. Árboles altos, ramas enredadas, hojas crujientes. El lugar parecía detenido en el tiempo, como si nadie hubiera pasado por ahí en años. Cerró los ojos un segundo, dejando que el viento fresco le secara el sudor de la frente. Y fue entonces que lo volvió a oír. Un relincho, largo, lastimero, casi humano. Mateo se incorporó de golpe. El sonido venía del este, más profundo en el monte. Dudó un segundo. Podría ser peligroso, pero algo en ese grito le revolvió el pecho. No era el relincho de un caballo normal, sonaba a súplica. Caminó en esa dirección, despacio, cuidando cada paso. La maleza se hacía más densa y el camino, si es que había uno, se volvía más estrecho. Avanzó apartando ramas con las manos hasta que el relincho volvió a escucharse, esta vez más cerca, más agudo. Al cruzar una hilera de arbustos, lo vio. El claro era pequeño, escondido entre los árboles, y ahí estaba él, el mismo caballo de la noche anterior. En pie, pero temblando, las patas traseras atadas con una cadena oxidada al tronco de un árbol grueso. Su pelaje estaba cubierto de lodo seco y polvo, y en el flanco derecho tenía una herida abierta, fresca, que parecía arderle con cada movimiento. Mateo se quedó helado. El caballo lo miró. Por un instante no hubo ruido, solo sus respiraciones. El aire cargado de ese silencio espeso que se forma cuando dos almas rotas se reconocen. «Volviste a gritar», murmuró Mateo acercándose un poco. «No te dejaron dormir, ¿verdad?» El caballo no respondió, claro, pero bajó la cabeza, agotado. Mateo buscó con la vista algo de agua, algo que pudiera ayudar. Nada. El balde seguía vacío, tirado de lado. Se acercó, tanteando su mochila. Solo tenía un pedazo de pan duro y una botella con un poco de agua tibia. Se la extendió al animal. «No sé si confíes en mí, pero…» Se agachó con cuidado. «Tengo menos miedo contigo que con los de allá». El caballo olfateó el agua. Luego lamió apenas el borde de la botella. Mateo sonrió leve, un gesto que se le notaba ajeno en la cara. Sentarse junto a ese animal lo hizo sentir raro, no cómodo, pero tampoco amenazado. Un crujido fuerte detrás lo hizo girar de inmediato. Entre los árboles alguien se movía. Mateo se puso de pie, el corazón en la garganta. Se agachó, intentando ver, pero no distinguió más que una silueta moviéndose entre las sombras. Contuvo la respiración. Si era su padrastro, estaba perdido. Si era alguien más, también. No tenía a dónde correr. La figura desapareció. Mateo esperó varios minutos antes de volver a moverse. El caballo también había quedado inmóvil, como si sintiera la tensión. Algo no estaba bien. «No puedo quedarme», le dijo apretando la botella. «Pero voy a volver, sí, te lo juro». Se alejó rápido, sin mirar atrás. Cada paso se le clavaba en el pie herido, pero su mente ya no pensaba en el dolor, pensaba en el caballo, en su herida, en esa cadena y sobre todo en esa silueta entre los árboles. No estaba solo en el monte y alguien más tampoco quería que ese caballo fuera encontrado. Esa noche Mateo no durmió, se acurrucó entre hojas secas bajo un tronco caído, tapado con su chamarra delgada. El monte se llenaba de sonidos extraños que lo mantenían alerta. Grillos, ramas que crujían, algún ave que gritaba como si soñara pesadillas. Pero nada lo sacudía tanto como el recuerdo de los ojos del caballo. Había visto tristeza antes, en su madre, en sí mismo, frente al espejo de la escuela, pero nunca así. Ese animal tenía una mirada que hablaba, y lo que decía dolía. Cuando el cielo apenas se aclaró, se levantó.
Tenía frío y el estómago vacío, pero algo lo empujaba. Caminó con pasos rápidos, esquivando raíces, como si temiera que el caballo ya no estuviera ahí. No entendía bien por qué, pero sentía que tenía que verlo. Confirmar que no lo había imaginado todo. Llegó al claro sin hacer ruido. Y ahí estaba. El caballo seguía en el mismo lugar, con la cabeza baja. Esta vez no relinchó. Solo lo miró como si lo hubiera estado esperando. «Volví», dijo Mateo sin acercarse del todo. «Te dije que iba a hacerlo». Se sentó a unos metros sobre una piedra y sacó lo poco que le quedaba, una tortilla seca y medio plátano algo machucado. Se lo ofreció con la mano extendida. El caballo dio un paso muy lento y olfateó la comida. Comió con cuidado, casi con vergüenza. Mateo sonrió. «Tú y yo estamos igual. Nadie nos quiere mucho, ¿verdad?» El caballo levantó apenas la cabeza. Tenía cicatrices por todo el cuerpo, algunas viejas, otras más frescas, y esa cadena en las patas era gruesa, oxidada, como si hubiera estado ahí por años. Mateo no se atrevió a tocarlo, pero se acercó lo suficiente para ver la herida en su costado. Estaba inflamada, se sentía inútil. Ni vendas tenía, solo una botella vacía y las ganas de hacer algo. «Voy a buscar agua», murmuró. «No sé cómo soltarte, pero voy a ayudarte, aunque sea poquito». Se levantó decidido. No iba a irse lejos, solo hasta un arroyo que creyó haber escuchado la noche anterior. Pero cuando dio el primer paso hacia los árboles, un crujido lo detuvo. No venía de su cuerpo. Volteó rápido, y ahí estaba, otra vez, esa sombra. Detrás de unos arbustos, a unos 30 metros, alguien lo miraba. Era una figura quieta, apenas visible entre las hojas. Mateo no distinguió el rostro, pero sintió el miedo treparle por la espalda. Esa persona no era un paseante. No estaba perdida, estaba espiando. El caballo también se tensó. Lo sintió. Mateo no gritó. Solo apretó los puños, retrocedió un paso y sin decir más, corrió. Corrió sin mirar atrás, con los latidos en las sienes y la garganta seca. No se detuvo hasta que el claro quedó atrás y el monte volvió a tragárselo. Se escondió entre dos troncos huecos y respiró hondo. No entendía quién era esa sombra, pero estaba claro que alguien no quería que el caballo fuera encontrado. Alguien lo había dejado ahí, encadenado, herido, escondido, y ahora él lo había visto. Tenía miedo, sí, pero más fuerte que el miedo algo le ardía en el pecho, rabia. No sabía aún qué podía hacer, pero una cosa era segura, no lo iba a dejar solo. Doña Elvira se despertó antes que el sol, como siempre. El cuerpo le dolía en los mismos lugares de todos los días, la espalda baja, las rodillas, pero ya había aprendido a vivir con eso. Preparó su café de olla con canela, lo sirvió en una taza de barro y salió al porche de su casita, justo al borde del monte. Ahí estaba la misma vista de siempre, árboles altos, maleza espesa y el aire fresco de la madrugada colándose entre las rendijas del chal. Pero esa mañana algo se sentía distinto. Se frotó los ojos y miró de nuevo hacia el sendero que cruzaba frente a su parcela. Una rama partida, huellas frescas en la tierra mojada. No eran de animal. Alguien había pasado por ahí. Y no una sola vez. Frunció el ceño. En sus años ahí conocía bien el comportamiento de la gente. Los leñadores no pasaban por esa zona. Los niños no jugaban en el monte desde que apareció una víbora hace meses. Y los cazadores, si pasaban, lo hacían en grupo, no a escondidas. Se acercó con cautela, bastón en mano. El suelo hablaba si uno sabía escucharlo, y Elvira lo sabía. «Esto no es de hoy», murmuró agachándose con dificultad. Marcas pequeñas, tal vez de unos zapatos gastados, no eran pisadas adultas. Parecían de alguien joven, muy joven. Sintió un escalofrío. No era la primera vez que algo raro pasaba cerca de su terreno. Semanas atrás, había escuchado un relincho, profundo, largo, como si viniera del otro lado del monte. Pensó que era su imaginación,
Pero ahora, con esas huellas, la duda volvió. «¿Qué estás buscando, criatura?», dijo en voz baja, como si le hablara al monte. Volvió a la casa, pero no pudo quedarse sentada. Algo le hormigueaba en la nuca. Tomó su rebozo, se calzó las botas y salió otra vez, ahora siguiendo las huellas con más cuidado. Avanzó entre la maleza, lenta pero firme, con los ojos bien abiertos, y entonces algo la detuvo. Un sonido, lejano pero claro. No era un relincho esta vez, era una voz, la de un niño. No podía oír lo que decía, pero estaba cerca, demasiado para su gusto. Siguió el sonido hasta el borde de un claro oculto. Se escondió tras un árbol y se asomó con cuidado. Lo que vio le heló la sangre. Un caballo encadenado, flaco, con heridas en el lomo, y junto a él un niño, delgado, con la ropa sucia, los pies descubiertos. Le hablaba al animal con ternura, como si fueran viejos conocidos. Le ofrecía un poco de pan. Elvira sintió un nudo en el estómago. Ese caballo no podía ser. Se frotó los ojos. Había algo familiar en él, en su color, su postura, hasta en la cicatriz del costado. Y entonces lo vio, una marca vieja, casi borrada, en el muslo del caballo. Una letra, una inicial. Se quedó sin aire. «No», susurró. «No puede ser tú». Retrocedió sin hacer ruido. El corazón le golpeaba el pecho como tambor de procesión. Ese caballo había desaparecido hace años. Se lo habían dicho muerto. Y si estaba ahí, así, había mucho que no sabía. ¿Y ese niño? ¿De dónde había salido? ¿Qué buscaba en medio del monte? ¿Y por qué justo con ese caballo? Doña Elvira no tenía respuestas, pero algo sí supo con certeza. Ese encuentro no era casual. Y lo que venía después iba a cambiarlo todo. Las noches en el monte se volvieron parte de su rutina. Mateo aprendió a moverse en silencio, a distinguir el crujido de una rama seca del paso ligero de un zorro. Pero sobre todo, aprendió a llegar sin miedo al claro donde lo esperaba el caballo. Lo bautizó sin pensarlo mucho, Sombra, porque era negro como la noche y aparecía entre las sombras como un secreto que nadie debía saber. Cada noche, Mateo se las ingeniaba para llevarle algo. A veces un pedazo de tortilla que robaba de los botes afuera de una casa. Otras, pan duro que encontraba en las bolsas de basura. El agua era lo más complicado, pero llenaba una botella de plástico en una fuente de la plaza cuando nadie miraba. «Hoy te traigo poquito, pero te juro que mañana te consigo más», le decía mientras se sentaba frente a él. Sombra ya no se alejaba. Lo olfateaba, lo miraba con esos ojos grandes que parecían entender todo. Mateo le hablaba durante horas. Le contaba cosas que nunca había dicho en voz alta. De su mamá, de lo que su padrastro le gritaba, de cómo se escondía en el baño de la escuela para no llorar en público. «Pero tú no me vas a decir que soy débil, ¿verdad?», le preguntó una vez, acariciando con cuidado el hocico del animal. Sombra resopló suave, como si respondiera que no. Mateo sonrió. Sentía algo raro en el pecho. No era felicidad, tampoco alivio. Era como si por fin hubiera alguien, aunque fuera un animal encadenado, que no lo juzgaba. Una noche, mientras recogía una lata vieja para usar como plato de agua, escuchó un ruido más allá del claro. Paró en seco. «¿Otra vez tú?», susurró. El monte le devolvió solo silencio. Miró a su alrededor, atento. Ya había sentido esa presencia antes. Una sombra que lo seguía, que se escondía entre los árboles. No estaba seguro si era real, pero la sensación se repetía cada noche. Y Sombra también lo notaba. Se tensaba, dejaba de comer, miraba al mismo punto que Mateo. Esa noche, Mateo decidió hablar más bajo. Se quedó menos tiempo. Algo le decía que lo estaban observando y no le gustaba, pero no podía dejar de volver. La tercera noche, cuando llegó con un bolillo medio seco y un puñado de pasto fresco que recogió camino al claro, vio algo que lo dejó helado. En el suelo, junto a la cadena de Sombra, había una bolsa pequeña de plástico con pedazos de zanahoria. Él no la había puesto.
Sombra masticaba tranquilo, como si no fuera novedad, pero para Mateo sí lo era. Alguien más sabía. Se agachó, tocó la bolsa. Estaba fría, pero no mojada. No llevaba mucho ahí. Miró hacia los árboles. «¿Quién eres?», dijo en voz baja. El caballo levantó la cabeza. Mateo sintió que esa noche algo cambiaba. Ya no era solo un niño ayudando a un caballo herido. Ahora había un tercero, y no sabía si era amigo o amenaza. El viento sopló fuerte entre las ramas, y por un instante Mateo sintió miedo, pero también una certeza que lo dejó quieto. Sombra no estaba completamente solo, y él tampoco. Doña Elvira no era de meterse en lo que no le importaba, pero algo en su interior le decía que eso sí le importaba, demasiado. Aquellas noches en las que se asomaba desde su ventana y creía ver sombras entre los árboles no eran invento suyo. Alguien estaba entrando en el monte. Y no era solo un niño perdido, había algo más. Al día siguiente, se calzó sus botas viejas, se ajustó el sombrero y agarró su bastón. Caminó despacio, pero con paso firme, siguiendo la dirección de las huellas que había visto cerca de su parcela. Sabía que no debía, que no era su asunto, pero una inquietud le revoloteaba en el pecho como avispa encerrada. Avanzó entre ramas, hojas secas y raíces torcidas. A cada paso, las huellas se volvían más claras, pisadas pequeñas, restos de cáscaras, pasto arrancado y zanahorias. Había una tirada entre los arbustos, medio comida. Ahí supo que iba por buen camino. Se detuvo detrás de un tronco grueso cuando escuchó voces. Bueno, una voz, de niño, suave, como quien le habla a alguien que no contesta pero que escucha. Hoy traje un poco más, no es mucho pero está fresco, y no te preocupes, mañana vuelvo. Elvira asomó apenas la cabeza entre las ramas, y ahí los vio, al niño, flaco, sucio, arrodillado frente a un caballo enorme y descuidado. Le hablaba como si fueran viejos amigos. Le tocaba el cuello con tanta delicadeza que parecía acariciar un recuerdo. Pero no fue eso lo que la dejó sin aliento. Fue la marca. En el flanco del caballo, justo sobre la cicatriz vieja que le cruzaba el costado, se asomaba un símbolo grabado a fuego. No era grande, pero sí claro, una D entrelazada con una M. Elvira sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en el bastón con más fuerza. El monte se volvió más denso, más oscuro. La cabeza le zumbaba. «No puede ser», susurró. Ese hierro lo conocía bien. Ella lo había visto en más de una decena de animales. En el viejo rancho de su marido. Un hierro que supuestamente había desaparecido con él, años atrás. El símbolo de don Marcelo Dávila, su difunto esposo. El corazón le retumbaba en las sienes. No era posible. Ese caballo había estado ahí, en la estancia. Lo recordaba, no por su color, sino por su mirada. Elvira no podía olvidar esos ojos, porque fue el único animal al que intentó proteger, y no pudo. Se cubrió la boca con la mano, ahogando un suspiro. El niño seguía ahí, ajeno a su presencia, hablándole con confianza. «No sé tu nombre, pero yo te llamo Sombra, ¿sí? Porque apareces de repente, como si fueras parte del monte». Elvira dio un paso atrás. La tierra crujió. El niño se giró de golpe, pero no la vio. Se puso alerta, como un ciervo asustado. Elvira retrocedió más, hasta quedar fuera del claro. Se quedó ahí unos segundos, respirando hondo sin saber qué pensar. Si ese caballo sobrevivió, entonces, ¿qué más quedó escondido en ese rancho? ¿Y qué hacía un niño, solo, protegiendo a un animal que debió estar muerto? Nada de eso tenía sentido. Pero una cosa sí era clara. Ese niño no era cualquier niño, y ese caballo no era un simple animal perdido. Ambos, de algún modo, estaban ligados a un pasado que Elvira creyó enterrado para siempre. Mateo no volvió al claro esa noche. Algo en el ambiente se sentía raro, como si el monte respirara distinto. Demasiado silencio, demasiada sombra. Esperó al amanecer para volver.
Caminó con cuidado, atento a cada ruido, cada rama. Cuando llegó, Sombra lo esperaba, pero no estaba solo. Doña Elvira estaba ahí, parada firme junto al árbol donde la cadena sujetaba al caballo, el rostro serio, los ojos clavados en él. No dijo nada al principio, solo lo miró. Mateo se congeló. Pensó en correr, en echarse a llorar, en mentir, pero no hizo nada. Solo bajó la mirada y apretó los labios. «¿Cuántos años tienes?», preguntó Elvira sin moverse. «11», murmuró él. «¿De dónde vienes?». Silencio. Mateo bajó más la cabeza. La respuesta se le atragantaba. «¿Cómo llegaste aquí?», insistió ella. «Caminando», dijo, apenas audible. Elvira suspiró hondo. Se acercó al caballo. Tocó con cuidado la cadena oxidada. El animal no se movió. Su cuerpo temblaba apenas, pero no de miedo, sino de costumbre. «Ese caballo tiene una marca, una que no se ha visto en años», dijo, sin mirar al niño. «¿Sabes de quién era?». Mateo negó con la cabeza. «¿Y por qué vienes a verlo?». «Porque estás solo y con hambre», respondió al fin alzando la voz un poco. «Igual que yo». Elvira sintió que algo se rompía dentro. Esa simple frase le sacudió recuerdos que llevaba décadas, empujando al fondo de su alma. Las veces que escuchó a su esposo gritarle a los animales, a los peones, a ella. Las veces que quiso irse y no pudo. Y ese caballo era símbolo de todo lo que nunca dijo. «Este lugar no es seguro para ti, niño. Alguien más ha estado viniendo. Y tú no puedes vivir escondido en el monte». Mateo dio un paso atrás con miedo. «No voy a decir nada, señora, ni a molestar. Solo quiero cuidarlo». Elvira lo miró. Ese niño no mentía. Tenía los ojos de alguien que ha aprendido a callar mucho antes de tiempo. «Vámonos», dijo al fin. «¿A dónde?». «A mi casa. Tienes hambre, estás sucio y ese pie necesita atención. No me discutas». Mateo dudó. Miró a Sombra como pidiendo permiso. El caballo parpadeó lento. Mateo asintió. Caminaron en silencio hasta la parcela de Elvira. Cuando cruzaron la cerca de madera, Mateo sintió algo raro. No era miedo ni alivio. Era como entrar a un lugar donde no debía estar, pero donde tal vez lo necesitaban. Adentro, Elvira puso agua a hervir, sacó una cobija y un par de curitas de una lata vieja. Mateo se dejó atender, sin hablar. No preguntó nada. Solo comió un poco de pan y sopa caliente, mientras sus ojos recorrían cada rincón de esa casa sencilla. Esa noche, durmió en el pequeño galpón junto al corral vacío. Elvira lo dejó ahí, con una lámpara y una manta gruesa. Antes de irse, se detuvo en la puerta. «Mañana hablaremos más», dijo sin voltear. «Pero desde ya te digo, si vas a quedarte, no puedes seguir huyendo». Mateo no respondió, pero por primera vez en mucho tiempo se permitió cerrar los ojos sin apretar los puños. Y soñó con Sombra, corriendo libre entre los árboles. La casa estaba en silencio. Mateo dormía en el galpón, hecho un ovillo bajo la manta que Elvira le había dado. Afuera, el viento susurraba entre los árboles del monte, pero dentro todo estaba quieto, demasiado. Elvira no podía pegar el ojo. Estaba sentada frente a la estufa, con las manos entrelazadas y la mirada clavada en la leña que ardía. Sobre la mesa, una taza de café frío. No tenía hambre, ni sueño. Tenía recuerdos. Ese hierro marcado en el costado del caballo no le daba paz. Esa D con la M grabada con rabia, como si quien la puso quisiera dejar su nombre en la piel ajena para siempre. Don Marcelo Dávila, su esposo, el hombre al que muchos en el pueblo recordaban como patrón respetado. Pero ella sabía otra historia. Años atrás, esa estancia era una máquina de producir. Ganado, caballos, tierra sembrada. Marcelo no aceptaba errores. Ni de los animales, ni de los hombres. Todo tenía que funcionar como él quería, o no funcionaba. Elvira vivía ahí, en una casa amplia, rodeada de comodidades que no pedía, pero también de gritos, de castigos, de miedo.
Recordó una noche en particular. Una yegua se había soltado durante una tormenta. Marcelo la encontró empapada, temblando, con una pata herida. En lugar de ayudarla, la ató con furia, la marcó esa misma noche. «Pa' que aprenda», dijo, mientras el vapor del hierro se alzaba en el aire húmedo. Esa misma marca, la que ahora tenía ese caballo, el que Mateo protegía. Elvira se levantó, fue hasta una vieja cómoda en su recámara. Abrió el último cajón, el que casi nunca tocaba. Ahí, entre papeles viejos, encontró una libreta de cuero desgastado. La abrió con manos temblorosas, letras firmes, de trazo pesado, el diario de Marcelo. Lo hojeó leyendo a saltos, nombres de peones, fechas de ventas, anotaciones sobre los animales. En una página, un registro corto la hizo detenerse. Caballo negro, salvaje, herido, incontrolable, se marca para control, se encadena, si no mejora, sacrificar. No había fecha, solo esa frase. Elvira apretó el diario contra el pecho. Era él, Sombra. Ese caballo no solo sobrevivió, escapó de algo peor, de la muerte y de un pasado manchado de crueldad. Volvió al porche. Afuera, la luna iluminaba la parcela. Desde donde estaba podía ver la silueta del galpón. Mateo dormía allí, confiando en ella sin conocerla del todo. Ese niño había llegado arrastrando su propia historia. Y sin querer, había abierto una puerta que Elvira mantenía cerrada desde hacía mucho. Suspiró largo. «Esto no puede quedarse así», murmuró. Esa marca no era solo un recuerdo, era una pista. Y si Sombra había vuelto, tal vez había más cosas escondidas en ese rancho viejo, cosas que nadie quiso ver. Pero ella sí las vería, y no pensaba mirar para otro lado, no esta vez. Elvira estaba en la cocina pelando papas cuando escuchó los murmullos. Voces bajas, cargadas de tensión, salían de la radio vieja que aún funcionaba cuando quería, sintonizada en la emisora del pueblo, donde los chismes se disfrazaban de noticias. Subió el volumen apenas. «El hombre dice estar buscando a su hijastro, un menor que, según cuenta, huyó hace varios días. Está pidiendo colaboración a las autoridades locales». La papa resbaló de sus manos. El cuchillo cayó sobre la mesa con un sonido seco. Elvira se quedó quieta. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda como aguijón. Sabía que ese día podía llegar, que alguien lo buscaría, pero no tan pronto y no así. Fue al porche, buscó su celular viejo y llamó a la única persona en quien confiaba desde que su marido murió. Teresa, su comadre, que atendía la tiendita en la esquina del pueblo. «¿Ya lo viste?», preguntó Elvira sin rodeos. «Sí». «¿Y qué tipo, Elvira?» «Alto, flaco, con ojos de esos que no miran, vigilan. Dice que el niño se le fue en la noche, que está preocupado. Pero la forma en que lo dice da escalofrío. A los policías les dio desconfianza también». «¿Preguntó por aquí?» «Todavía no, pero ya anda diciendo que puede estar escondido por los montes». Elvira colgó sin decir más. Entró al galpón. Mateo estaba sentado en una esquina, hojeando una revista vieja con fotos de caballos. Levantó la vista al verla. «¿Todo bien?», preguntó con voz baja. Elvira no respondió enseguida. Se agachó frente a él. «Necesito que me digas la verdad, hijo. ¿Ese hombre que dices que era tu padrastro te está buscando?» Mateo se quedó quieto. Los labios se le tensaron. La revista cayó al suelo. «No quiero volver», murmuró. «No te estoy diciendo que vuelvas. Te estoy preguntando si él vendría hasta aquí». Mateo asintió. «Dijo que si me escapaba, me iba a encontrar, que nadie me creería si hablaba». Elvira sintió un nudo en el estómago. Ese niño hablaba como si tuviera el doble de su edad, como si ya hubiera vivido más de lo que cualquiera debería. «No vas a volver con él», dijo firme. «No mientras yo esté viva». Mateo la miró con ojos abiertos, como si no entendiera lo que acababa de oír, como si nadie lo hubiera defendido nunca. «Pero si va con la policía...» «Yo también sé hablar con la policía, Mateo, y tengo pruebas.
No solo de él, de muchas cosas que nadie quiso ver. La puerta principal sonó fuerte, 3 golpes secos. Mateo se puso pálido. Elvira lo miró. «Métete al fondo, no salgas hasta que te diga». Abrió la puerta con calma. Un oficial joven, con uniforme desalineado, y un hombre detrás de él. Ojos fríos, cara de serpiente. «Buenos días, señora. Disculpe la molestia. Estamos haciendo algunas preguntas. Hay un niño desaparecido». Elvira lo miró sin pestañear. «Aquí no hay ningún niño desaparecido, oficial». El padrastro dio un paso al frente. «Él podría estar en la zona. Es mi hijo. Solo quiero asegurarme que esté bien». Elvira lo miró directo como si atravesara su mentira con los ojos. ¿Y si estuviera herido, hambriento, encerrado como un animal? El hombre no respondió. El policía tosió, incómodo. «Disculpe la molestia, señora. Solo estamos haciendo el procedimiento. Cualquier cosa le pedimos que nos avise». Cerró la puerta sin despedirse. Se quedó ahí, con la espalda apoyada en la madera, respirando hondo. Mateo seguía en el fondo, en silencio. Elvira apretó los dientes. Ahora sabía con certeza que tenía que actuar. Ese niño no era solo un refugio. Era una verdad que debía ser contada. Y nadie se la iba a arrebatar. La visita del padrastro no fue una amenaza. Fue una advertencia. Y para Elvira la advertencia bastó. Esa misma noche, mientras Mateo dormía en el galpón y el viento azotaba las ramas como si quisiera arrancarlas de raíz, Elvira se sentó en su mesa con un cuaderno viejo, una lámpara de aceite y una memoria que no quería despertar, pero que ya no podía ignorar. Extendió frente a ella el diario de Marcelo, ese que guardó por años sin abrir. Lo volvió a revisar, esta vez sin miedo. Entre las hojas encontró algo que no había notado antes, una hoja doblada con una anotación escrita a mano, más torpe que el resto. Caballo Negro 64, marca DM, encadenado tras incidente con peón, agresivo, no vender, encierro permanente, vigilar. Elvira se quedó helada. Ese incidente, ella lo conocía. Fue con un joven jornalero, Emiliano, que un día desapareció sin dejar rastro. Marcelo dijo que se había ido sin avisar, pero Elvira lo dudó siempre. Emiliano era callado pero correcto. Quería llevar a su hermana menor a vivir con él al rancho. Hacía todo bien, hasta que una tarde discutió con Marcelo y al día siguiente se esfumó. Elvira tragó saliva. ¿Qué tenía que ver el caballo con eso? Volvió al claro al amanecer cuando aún había neblina. Sombra estaba despierto. Al verla, caminó hacia ella, arrastrando la cadena como si ya no le pesara. Elvira se le acercó con calma, se arrodilló junto a su costado derecho, tocó la piel con cuidado, buscando. Ahí estaba, no solo la marca, había una cicatriz, pequeña, redonda, parecía de una quemadura, pero no por hierro, algo distinto, como una bala. ¿Te dispararon?, preguntó en voz baja. El caballo no respondió, claro, pero su cuerpo se tensó. Elvira cerró los ojos. La historia cobraba forma, una que apestaba a sangre y silencio. Sombra no solo era un sobreviviente, era testigo de algo que todos creyeron enterrado. Si ese caballo presenció la agresión a Emiliano, si lo defendió, eso explicaba por qué lo encerraron, por qué lo marcaron de por vida, porque fue testigo, porque fue obstáculo. Volvió a casa con una determinación distinta. Tomó su celular y marcó un número que no usaba desde el funeral de Marcelo. Licenciada Soto, Elvira, qué gusto. ¿En qué puedo ayudarte? Necesito hablar contigo. Sobre un caso viejo, sobre un caballo que podría cambiarlo todo. La abogada, una mujer tenaz que había intentado ayudarla años atrás, se quedó en silencio unos segundos. ¿Estás segura que quieres mover eso, Elvira? Si hablamos de lo que creo, no solo se va a remover tu pasado, puede salpicar a muchos. No me importa, este niño que tengo aquí, ese caballo, merecen justicia, aunque sea tarde. Del otro lado, la abogada respiró hondo. Paso mañana. No digas nada a nadie hasta que llegue, y cuida al caballo. Si alguien más lo reconoce, podría desaparecer.
Elvira colgó. Se asomó por la ventana. Mateo estaba en el corral trasero, jugando con un trozo de cuerda, inventando algo para Sombra. Sonreía, como si por fin le dieran permiso de ser niño. Y Elvira, con la piel erizada y el corazón apretado, supo que esa historia ya no era solo suya. Era hora de abrir la puerta a todo lo que quiso olvidar, porque el silencio también puede matar, y ese caballo, sin decir una palabra, estaba listo para hablar. ¿Qué harías si descubrieras que el único ser que puede revelar una verdad enterrada por años es un caballo marcado con el mismo símbolo que ocultó crímenes del pasado? ¿Y si el único testigo humano es un niño que ni siquiera sabe que está en peligro? Esa mañana, Elvira caminaba de un lado a otro en la cocina, nerviosa. Las manos le temblaban y no era por la edad. La LIC, Teresa Soto, llegaría en cualquier momento. Y lo que tenía que contarle no era poca cosa. Iba más allá de proteger a un niño o rescatar un animal. Iba directo al corazón podrido de una historia que nadie se atrevió a contar en voz alta. Mateo la observaba desde la mesa, con una taza de leche caliente entre las manos. ¿Va a venir alguien?, preguntó con cautela. Elvira asintió, sin detenerse. Una amiga, abogada, de las buenas, de las que no se venden por un tamal y un café. Mateo bajó la vista, incómodo. ¿Y si me llevan? ¿A dónde? De vuelta, con él. Elvira se detuvo en seco, se agachó, lo miró directo a los ojos. Mientras estés bajo mi techo, nadie va a ponerte una mano encima. ¿Me oíste? Mateo asintió, pero no pareció convencido. Había aprendido a no confiar, a no creer en promesas bonitas, a esperar siempre el golpe. La camioneta blanca llegó justo antes del mediodía. Teresa bajó con paso firme, portafolio en mano y la cara seria como siempre, pero al ver a Elvira le sonrió con afecto. «Pensé que nunca me ibas a llamar, y yo pensé que ya te habías olvidado de mí», respondió Elvira, abrazándola. Entraron a la casa y tras presentarle a Mateo, pasaron al cuarto donde Elvira había dejado el diario de Marcelo, la libreta con notas y una carpeta con documentos olvidados del rancho. ¿Todo esto estaba guardado?, preguntó Teresa, hojeando con cuidado. ¿Por qué nunca me lo diste antes? Porque no quería ver la verdad, porque me daba miedo pensar que fui parte de eso. Tú no hiciste esto, Elvira, pero sí fuiste testigo, igual que ese caballo. Teresa sacó una hoja en blanco, comenzó a anotar nombres, fechas, referencias cruzadas. ¿Este animal sigue vivo? Sí, encadenado, pero vivo. ¿Y la marca sigue visible? Elvira asintió. Es clara como el día, DM, igual que en los registros. Teresa la miró, seria. Entonces tenemos algo, no solo maltrato animal. Hay un posible encubrimiento de desaparición. Y si el niño testifica, no quiero forzarlo. No está listo. No hace falta. No por ahora. Vamos a empezar por otra vía. Esa tarde, caminaron juntas hasta el claro. Mateo se quedó atrás, sin decir nada. Cuando llegaron, Sombra alzó la cabeza. Teresa se detuvo. Dios mío. Se acercó al animal, observó la herida vieja, la cadena, la marca. Esto no es solo prueba, esto es evidencia viva. Tomó fotos desde distintos ángulos con cuidado, revisó la zona, el árbol, los restos de alimento, la cadena oxidada. Vamos a levantar un informe veterinario y te voy a conseguir una orden para sacarlo de aquí. ¿Crees que funcione? Si este animal desaparece, sabremos por qué. Pero si logramos moverlo antes, vale hablar más de lo que muchos vivos podrían. Esa noche, Elvira se sentó junto a Mateo mientras él acariciaba a Sombra en silencio. ¿Sabes por qué elegí ayudarte? Mateo negó con la cabeza. Porque a veces los que menos pueden defenderse son los que más lo necesitan, como tú, como él. El niño bajó la vista, pero no se alejó. Él me escucha, susurró, y tú lo escuchas a él. Eso también vale. Se quedaron ahí, bajo el cielo estrellado. No sabían lo que vendría, ni cuántas puertas más tendrían que abrir. Pero una cosa era segura.
Esa noche, por primera vez, no estaban solos. Y la verdad, aunque doliera, ya no se podía callar. La mañana empezó como las otras. Elvira preparaba café. Mateo daba de comer a Sombra con una mezcla de pasto, pan y pedazos de zanahoria que habían conseguido el día anterior. El aire estaba tranquilo, con ese olor a tierra mojada que deja la neblina del amanecer. Pero de pronto, un sonido rompió la paz. Una sirena, lejana pero clara. Mateo soltó el balde. Su cuerpo entero se tensó. No dijo nada, pero su respiración cambió de inmediato. Sus ojos comenzaron a moverse rápido, como buscando salidas. Elvira lo notó desde la ventana y corrió al porche. «¿Qué pasa? Vienen por mí», dijo él con la voz apretada. «Ya me encontraron». Elvira quiso calmarlo, pero no alcanzó. El niño corrió directo al monte, como si el suelo quemara. Como si todo lo que había construido esos días se desmoronara con una sola sirena. Elvira lo siguió lo más rápido que sus piernas le permitieron. Gritaba su nombre, pero el viento y los latidos del miedo no dejaban que Mateo escuchara. Cuando por fin lo alcanzó, estaba escondido detrás de un tronco temblando, con los ojos desorbitados. «No me dejes ir con él», gritó. «Te juro que esta vez no regreso». «Mateo, escúchame», dijo ella agachándose frente a él. «Nadie vino por ti. Esa sirena fue del camión de bomberos. Seguro hubo algún incendio en la zona. Ya hablé con la abogada. Nadie puede llevarte así como así. Pero tienen uniforme. Si me agarran no me van a preguntar nada». Elvira lo abrazó con fuerza. Lo sostuvo mientras su cuerpo temblaba. Sintió como el niño se rendía contra su pecho, igual que un pájaro atrapado. Y ahí, en medio del monte, entendió el nivel del daño que traía dentro. No era solo miedo, era terror aprendido, era memoria. Minutos después, cuando el temblor bajó, caminaron de regreso a la casa. Mateo no decía palabra, solo apretaba los labios y bajaba la cabeza. Al pasar junto a Sombra, el caballo se acercó y rozó su hocico contra el brazo del niño. Mateo se detuvo, cerró los ojos. No lloró, pero sus hombros se sacudieron como si llevara un mar entero adentro. «No puedo más», murmuró. «Sí puedes. Solo que, no solo», dijo Elvira poniéndole una mano firme en la espalda. «Estás aquí, y aquí nadie te va a volver a encerrar». Mateo respiró hondo. Y sin decir más, se sentó junto al caballo. Elvira se quedó a unos pasos, vigilando en silencio, como si esa escena fuera más frágil de lo que parecía. Esa tarde, la camioneta blanca volvió. Teresa bajó rápido con papeles en mano. «Tenemos algo», dijo en cuanto pisó tierra. La denuncia de desaparición del niño fue hecha por el padrastro, pero con contradicciones. No coincide la fecha ni los datos médicos. Pedí que lo investiguen. Elvira le hizo señas hacia Mateo, que dormía bajo el árbol, junto a Sombra. Hoy casi se va del susto. Solo escuchó una sirena y volvió a ese lugar. Teresa bajó la voz. «Tenemos que acelerar esto. El caballo también corre peligro. Si el tipo se entera que es prueba, podría venir por él. ¿Y si lo escondemos?» «No. Lo vamos a sacar legalmente, pero tenemos que proteger al niño y al testigo». «¿Al testigo?» «Sí, Elvira. Ese caballo es testigo de abuso, tal vez de un crimen, y eso cambia todo». Esa noche, después de cenar, Elvira sentó a Mateo frente al fuego. «Mañana vamos a mover a Sombra. Lo van a cuidar, van a curarlo, pero va a ser lejos de aquí». Mateo abrió los ojos asustado. «¿Y yo? Tú te quedas conmigo. Pero si pasa algo, si hay peligro, también te vamos a proteger. Te lo prometo. ¿Me van a separar de él?» Elvira dudó un segundo. «Por un tiempo, pero no para siempre. A veces separarse es lo que salva». Mateo miró hacia el claro. «Entonces, prométeme que no lo van a encerrar otra vez». Elvira le tomó la mano. «Te lo juro». El fuego crujió, lento. El monte, por una noche más, guardó silencio. Pero todos sabían que la calma no iba a durar mucho.
porque ahora la verdad tenía forma, nombre y herida, y no todos estaban listos para verla salir a la luz. El sol apenas asomaba entre las ramas, cuando Mateo apareció con un balde lleno de agua limpia. Caminó con pasos decididos hasta el claro donde Sombra ya no se arrastraba, sino que lo esperaba de pie, con la cabeza en alto y las orejas atentas. «Buenos días, viejo», le dijo el niño sin miedo, con una voz que ya no temblaba. Sombra movió la cola. Se acercó lento y apoyó su hocico en el hombro del niño. Era la primera vez que lo hacía así, sin tensión, sin desconfianza. Mateo no se movió. Cerró los ojos y respiró hondo. Habían encontrado una forma de hablar sin palabras. Cada día el caballo respondía un poco más. Y cada día el niño dejaba atrás un pedazo del pasado que lo asfixiaba. Esa tarde, Elvira observaba desde la sombra del porche cómo Mateo se movía con naturalidad a un lado de Sombra. Le había fabricado un cabestro con cuerda trenzada, sin apretar, suave. «No lo fuerces», le había dicho Elvira días atrás. «Los que ya fueron atados con rabia no aguantan otra soga más». Mateo lo entendió al instante. Esa tarde, guiado solo por la voz del niño, Sombra dio 3 pasos al frente y luego trotó, pequeño, inseguro, pero libre. Mateo se rió por primera vez desde que llegó. «¡Lo hiciste!», gritó aplaudiendo. «¡Lo hiciste tú solo!». Elvira sonrió desde la distancia. No dijo nada, pero sintió que el aire era distinto, más liviano, como si entre ambos, caballo y niño, estuvieran limpiando una pena antigua que ya no les correspondía. Esa noche, mientras Mateo dormía, Elvira sacó una caja de madera del ropero, dentro cartas, decenas, de viejos conocidos del rancho, peones, familiares de trabajadores que se habían ido sin despedirse. Una en particular la hizo detenerse. La letra era temblorosa. Decía: «Mi hermano no volvió, señora. Marcelo dijo que se fue, pero yo no le creo. Él nunca se iría sin avisar. Por favor, si sabe algo, escriba». Nunca respondió esa carta. Nunca supo cómo. Pero ahora, leyendo esas palabras en voz baja, sintió una rabia tranquila, una que se cocina lento, como las verdades que duelen. Echó todas las cartas al fuego, pero esta vez no para olvidarlas, sino para liberar su peso. Al día siguiente, Mateo se sentó junto a Sombra, sin hacer nada, solo estar. El caballo pastaba tranquilo, con la cadena aflojada, y el monte alrededor parecía menos amenazante. «Antes no podía dormir», dijo el niño de repente. «En la casa me despertaba cada rato, soñaba que él venía por mí». Elvira, que acomodaba un comedero improvisado, se detuvo. «¿Y ahora?» «Ahora también sueño, pero más bajito. Ya no me despierta tan fuerte». Elvira lo miró con ternura. No quiso interrumpir ese momento. «Creo que Sombra también tenía pesadillas», dijo Mateo, «pero ahora duerme más. Lo vi el otro día con los ojos cerrados, como si no tuviera miedo. Ese era el verdadero avance, no que trotaran, no que comieran más, sino que volvieran a cerrar los ojos sin temor a despertar encadenados». Al mediodía llegó Teresa con una caja. «Les traigo algo», dijo dejando el paquete en la mesa. «Unas personas de la Organización de Protección Animal se enteraron del caso. No vamos a decir que es un rescate oficial todavía, pero quieren ayudar». Mateo abrió la caja. Dentro había vitaminas, pomadas, una soga nueva, un cepillo suave, comida especial para caballos viejos. Pero lo que más llamó su atención fue un libro. «¿Puedo quedármelo?», preguntó. «Claro», respondió Teresa. «Es tuyo». Era un libro de caballos salvajes, con fotos grandes, de paisajes abiertos. Mateo lo abrió con cuidado, como si fuera oro. «Un día Sombra va a correr así», dijo sin levantar la vista. Nadie se atrevió a contradecirlo. Esa noche, antes de dormir, Elvira le sirvió a Mateo un plato de arroz con leche. «¿Sabes qué día es hoy?» «No. Hace justo un mes que llegaste». Mateo se quedó pensando.
Parece más, pero también poquito. Así pasa con lo que se siente distinto, dijo ella sentándose frente a él. No es el tiempo, es lo que uno vive dentro. El niño comió en silencio. Luego levantó la vista. ¿Crees que Sombra ya me quiera? Elvira no dudó. Te quiere desde que lo escuchaste. Eso, Mateo, no lo hace cualquiera. Y en ese claro escondido del mundo, dos almas heridas comenzaban a sanar. No con magia, ni con promesas, sino con algo más fuerte, presencia, ternura y tiempo. Todo comenzó con un chirrido. Elvira movía muebles en el galpón viejo, buscando unas mantas para Mateo, cuando una de las tablas del piso crujió diferente. No como madera reseca, sino como algo hueco, algo que no debía estar ahí. Se agachó, tanteó con el bastón. La tabla se soltó con facilidad. Debajo, envuelto en un trapo ennegrecido por los años, había un pequeño baúl de metal, pesado, sin cerradura visible. ¿Y tú qué escondes?, murmuró, arrastrándolo a la luz. Lo abrió con esfuerzo. Un chasquido, olor a humedad vieja y tinta seca. Dentro, papeles, sobres amarillentos, carpetas dobladas. Elvira se quedó paralizada. Reconocía esa letra, el trazo torcido pero firme de su marido, Marcelo. Volvió a su casa con el baúl en brazos. Cerró puertas y ventanas. No quería que ni el viento supiera lo que estaba por leer. El primer sobre decía, privado, solo para mis ojos. Lo abrió. Una serie de hojas con listas de nombres y números, pagos, montos en efectivo, apellidos que reconocía, un juez local, un comisario retirado, un veterinario que certificaba los caballos del rancho, y una palabra escrita a mano varias veces: silencio. En otro compartimiento encontró algo peor: reportes falsificados, documentos de peones dados de baja sin firma, supuestas renuncias con letras distintas, denuncias nunca entregadas. Todo ahí, guardado como si Marcelo supiera que algún día alguien iba a necesitar entender cómo se tejía la impunidad. Elvira sintió un nudo en el estómago. No era solo cruel, era metódico. Susurró. Entre los papeles, una carta llamó su atención. No tenía remitente. Estaba escrita con lápiz en hojas delgadas, como arrancadas de una libreta escolar. Señor Dávila, lo que pasó con Emiliano no fue accidente. Usted sabe lo que hizo. El caballo solo quiso protegerlo. Si no lo suelta, si no lo deja ir, vamos a hablar. No somos tontos. Usted no es Dios. Elvira se quedó sin aire. Emiliano, el joven jornalero que desapareció sin dejar rastro. Sombra lo protegió, y por eso lo encadenaron. Y por eso Marcelo se encargó de silenciarlo. La carta estaba arrugada, manchada de algo que parecía café o sangre vieja. Elvira no tardó en llamar a Teresa. No puedo quedarme con esto, Teresa. Es demasiado. La abogada llegó antes de lo previsto. Se encerraron en la cocina con el baúl entre ambas. ¿Tienes idea de lo que esto significa? Sí, y me da miedo, pero no pienso volver a callarme. Aquí hay pruebas de corrupción, encubrimiento, maltrato, y puede que algo más grave. ¿Estás dispuesta a declararlo? Elvira asintió. Por Mateo, por Sombra, por los que no pudieron hablar. Teresa tomó fotos, clasificó los documentos. Vamos a presentar esto, pero tenemos que protegerte. Esto no va a caer bien. Esa noche, Elvira decidió hablar con Mateo. Tu padrastro no es el único que hizo daño. Mi esposo también lo hizo, solo que nadie se atrevía a decirlo. Mateo la miró en silencio. Él era el dueño de Sombra. Sí, y lo castigó por algo que no debió castigar. Lo ató, lo olvidó, lo quiso borrar, como hicieron contigo, pero no pudieron. No, aquí estás, y él también. Mateo acarició el lomo de Sombra. Entonces, ¿sí importa lo que decimos? Más de lo que crees, y vamos a decirlo, aunque duela. Esa noche Elvira volvió a dormir con el alma inquieta, pero no rota. Por fin entendía que el silencio no protege, solo alarga la herida.
y esta vez no iba a dejar que esa verdad quedara enterrada bajo tierra, ni bajo miedo, ni bajo ningún nombre poderoso. La mañana comenzó con una mezcla de nervios y decisión. Elvira preparó café, pero no lo probó. Solo miraba el portafolio de Teresa sobre la mesa. Dentro estaban las pruebas, todas, las cartas, los papeles con firmas falsas, los registros del rancho, la carta anónima sobre Emiliano y la foto de la marca en el lomo de Sombra. ¿Segura?, preguntó Teresa con tono firme pero suave. Nunca estuve tan segura de algo, respondió Elvira sin temblor en la voz. Lo primero será entregarlo a la Fiscalía Regional. Ya no es asunto local, y eso es bueno. Elvira respiró hondo. Por años había temido que ese apellido Dávila fuera demasiado pesado para que alguien lo tocara, pero ahora llevaba la verdad entre las manos, y no pensaba soltarla. 3 días después, Elvira y Teresa fueron citadas a la cabecera municipal. En un despacho sencillo con paredes cubiertas de archivos, las esperaba un fiscal joven, rostro serio, voz pausada. Recibimos los documentos, ya revisamos una parte. Lo que tienen aquí puede reabrir más de un caso cerrado hace años, dijo sin rodeos. Elvira se mantuvo firme, aunque el corazón le golpeaba en el pecho como tambor. Yo viví con ese hombre, no me enorgullece, pero tampoco voy a callarlo más. El fiscal asintió. También necesitamos hablar con el menor. Sabemos que está bajo su cuidado. Mateo hablará cuando esté listo, no antes. El fiscal no insistió, pero anotó algo en una libreta. Luego miró a Teresa. ¿Y el animal? Está bajo custodia temporal, herido pero vivo. Es clave para este caso. Hubo un silencio tenso. El fiscal cerró la carpeta. Si todo esto se sostiene, vamos a necesitar protección para ustedes. No todos van a estar contentos con que se revuelva el pasado. Esa noche, de regreso en casa, Mateo esperaba en el porche, acariciando a Sombra como siempre. Pero había algo distinto en su expresión, algo que preocupó a Elvira en cuanto lo vio. ¿Qué pasó? Vinieron 2 hombres, dijeron que eran del municipio, querían ver al caballo. Yo no les abrí. Elvira sintió un frío en la espalda. Dijeron su nombre. Uno de ellos, creo que dijo que se llamaba Ramiro, o Ramírez. No sé. Tenía una voz fea, como si no le gustara lo que hacía. Elvira entró de inmediato y llamó a Teresa. Le contó todo. La abogada escuchó sin interrumpir. Ese apellido está en los papeles. Ramiro Ramírez. Fue administrador del rancho los últimos años. Está en la lista de pagos de silencio. ¿Crees que estén buscando eliminar pruebas? Lo creo. Tengan cuidado esta noche. Yo aviso al fiscal. A la madrugada Sombra se inquietó. No relinchó, no pataleó. Solo se movió de forma extraña, como si oliera algo raro. Mateo lo notó y salió con linterna en mano. Cuando vio que la cadena del árbol estaba suelta, casi se le va el alma del cuerpo. ¡Elvira!, gritó. ¡Alguien estuvo aquí! Salieron con linternas, revisando el terreno. No había nadie, pero sí huellas, nuevas, zapatos grandes, restos de cigarro, un alambre de los que se usan para abrir cerraduras. Sombra estaba bien, pero la advertencia era clara. «Quieren callarnos, a los 2», murmuró Mateo acariciándole el cuello. Elvira se acercó, lo abrazó por la espalda. «Pero no lo van a lograr, ni esta vez». Al día siguiente, el fiscal llamó. Confirmó que el caso se había formalizado, que ya no era solo una denuncia, era una investigación activa. Un nombre pesaba en el expediente: Marcelo Dávila. Pero esta vez no como dueño, sino como imputado póstumo. «Esto va a levantar polvo, señora Elvira», le dijo el fiscal. «Pero gracias a usted y a ese caballo, ese polvo ya no va a cubrir la verdad». Elvira colgó. Se sentó en silencio. Por primera vez no sintió vergüenza al escuchar su apellido, porque ahora, al fin, estaba sirviendo para algo que valía la pena. Y ella, sin quererlo, se había vuelto testigo y voz.
La psicóloga llegó en una camioneta sencilla, sin distintivos, con una sonrisa discreta y una voz que no asustaba. Se llamaba Lucía. Tenía ojos claros, pero no fríos. Era de esas personas que sabían esperar el silencio sin apurarlo. Mateo la observó desde la puerta del galpón, con los brazos cruzados y la espalda apoyada contra el marco. Elvira no lo forzó a nada. Solo dijo, ella no te va a obligar a hablar, pero si quieres, puede ayudarte a entender lo que sentís. Lucía se sentó bajo un árbol, en el claro. Sacó una libreta, pero no la abrió. Solo dejó que el tiempo pasara. «¿Sabías que los caballos también guardan secretos?», dijo, casi como quien habla con el viento. Mateo no respondió, pero esa frase le dio curiosidad. «Sombra tiene cicatrices, algunas se ven, otras no». Lucía esperó, luego sonrió. A veces cuando uno cuenta lo que pasó, no es para los demás, es para que deje de doler aquí. Y se tocó el pecho. Mateo bajó la mirada. No se fue, tampoco habló, pero se sentó a unos metros. Era un comienzo. Fueron 3 días así, encuentros cortos, silencios largos. Lucía no apuraba nada, solo estaba. Hacía preguntas suaves sobre Sombra, sobre el monte, sobre el color del cielo. Nunca sobre el padrastro, ni sobre el escape, hasta que un día Mateo habló. Me pegaba con el cinturón, a veces por cualquier cosa, a veces sin decir nada. Lucía solo lo miró, no anotó, no lo interrumpió. Una vez me dejó encerrado en el baño, 3 días, mi mamá no decía nada. Solo me dejaba agua por debajo de la puerta. La voz no le temblaba, pero los ojos sí. Y cuando terminó de hablar, se hizo un silencio tan hondo que hasta el viento pareció respetarlo. Lucía pidió hablar con Elvira aparte. Lo que Mateo está contando es grave y es creíble. No está inventando. Tiene detalles, emociones contenidas. Es dolor real. Elvira no dijo nada. Solo apretó los puños sobre la mesa. Y si vuelve ese hombre, si quiere sacarlo, ya hay medidas cautelares activas. Pero más allá de eso, Mateo va a necesitar testificar cuando esté listo. No lo vamos a exponer sin que se sienta fuerte. Lo está intentando, a su manera, dijo Elvira con la voz quebrada. Lucía asintió. Y eso es lo más valiente. Días después, el fiscal regional organizó una sesión cerrada con Mateo. Solo Lucía, Elvira y 2 funcionarios del equipo de protección infantil asistieron. Nada de uniforme, nada que intimidara. Mateo entró en la sala con la cabeza baja, pero los pasos firmes. Se sentó frente al micrófono. Lucía le sonrió desde un rincón. ¿Quieres contar lo que viviste, Mateo? El niño respiró hondo. Me llamo Mateo Ruiz, tengo 11 años y no me escapé por travieso. Me escapé porque pensé que si me quedaba, no iba a sobrevivir. La sala quedó en silencio. Ese hombre, mi padrastro, no me pegaba para corregirme, me pegaba para sacar su coraje. Me encerraba, me gritaba cosas que no entendía, me decía que no servía, que nadie me iba a querer. Elvira apretó los dientes. Sentía que cada palabra le rasgaba el alma, pero no bajó la mirada. Mateo merecía ser escuchado. Y encontré a Sombra, un caballo que no hablaba, pero también estaba roto. Y creo que por eso nos entendimos, porque él también sabía lo que era tener miedo. Al salir de la sala, Mateo no lloró, pero algo en él se había soltado, como si hubiera abierto una compuerta adentro que llevaba años sellada. Elvira lo abrazó sin decir una palabra. Lucía le palmeó el hombro. Hoy diste un paso más grande que muchos adultos en toda su vida. Esa noche, Mateo durmió tranquilo, y Sombra también, porque aunque quedaba mucho por resolver, una verdad dicha en voz alta ya no podía volverse a esconder, y Mateo, por fin, había hablado, y el mundo, por fin, lo había escuchado. Elvira estaba regando las plantas cuando sonó el celular. Reconoció el número de la fiscalía. No era raro en esos días, pero algo en su pecho se apretó antes de contestar.
Señora Elvira, buenos días. Le hablo de la Unidad de Protección Infantil. Queríamos informarle que ya se encontró una familia de acogida temporal para Mateo. El silencio del otro lado se alargó. ¿Tan pronto?, respondió ella bajito. El caso se movió rápido por su testimonio. Y tenemos una familia que cumple con todas las condiciones. Están capacitados, viven cerca, tienen experiencia con niños y aceptaron recibirlo cuanto antes. Elvira tragó saliva. No dijo no, no dijo sí, pero supo en ese instante que el reloj había empezado a correr. Lo encontró junto a Sombra como siempre. El caballo comía tranquilo y Mateo le estaba cepillando el lomo con cuidado, tarareando bajito. «Mateo, ¿puedo hablar contigo un minuto?» El niño se giró con la sonrisa suave que solo Sombra lograba sacarle. Pero al ver la expresión de Elvira, supo que algo pasaba. Se sentaron en el porche donde todo había comenzado. «Te encontraron una familia de acogida», dijo ella, sin rodeos. «Temporal, para que estés más seguro, para que tengas otras cosas que necesitas, un espacio más preparado». Mateo la miró confundido. «¿Me vas a dejar?» «No, nunca. Pero ahora necesitas algo más que este monte, aunque yo te quiera con toda el alma». El niño bajó la vista, jugó con sus manos. Luego dijo: «¿Y Sombra?» «Sombra va a estar bien. Yo me encargo. Vas a poder visitarlo. Y a mí también, si quieres». Mateo no respondió, pero algo en sus ojos cambió. Ya no era miedo, era resignación, mezclada con algo más difícil: despedida. Llegaron al mediodía, un auto gris, sin logos, sin apuro. Una pareja bajó, gente sencilla, ella con una sonrisa suave, él con voz tranquila. «Hola, Mateo, nos llamamos Nora y Luis. Vamos a estar contigo un tiempo, hasta que todo esté mejor». Mateo asintió. No lloró. Solo abrazó a Elvira fuerte, con una intensidad silenciosa, como quien no quiere que el momento se acabe. «Gracias por no dejarme solo», susurró él. «Tú me enseñaste a no callarme, Mateo. Eso vale más de lo que crees». El niño se subió al auto. Sombra, desde el corral, relinchó una vez. Mateo volteó, levantó la mano. No sonrió, pero sus ojos brillaban. Elvira se quedó ahí, parada, viendo cómo el auto se alejaba, cómo el polvo se alzaba detrás y cómo el silencio volvía, pero distinto, más hueco. Esa noche, Elvira preparó 2 platos de sopa, como siempre. Sirvió solo uno. El otro se quedó en la mesa, intacto. El lugar de Mateo seguía ahí, vacío. Caminó hasta el claro. Sombra también estaba inquieto. Daba vueltas, sin relinchar. «Sí, yo también lo extraño», dijo Elvira acariciándole el cuello. «Pero él va a estar bien. Necesita más que lo que podemos darle aquí». El caballo apoyó el hocico en su hombro, como si la entendiera, como si también supiera lo difícil que era soltar. Al día siguiente, al tender la cama de Mateo, Elvira encontró un papel doblado debajo de la almohada. Era un dibujo. Mateo y Sombra de pie frente al monte. Atrás, ella. Los tres con una sola palabra escrita en mayúsculas: «Gracias». Elvira se sentó en la cama. No lloró, pero dejó que el pecho se le abriera tantito, lo justo para que el aire doliera menos. Esa noche, el claro no estuvo solo. Sombra seguía ahí. Elvira también. Y aunque Mateo ya no dormía en el galpón, su presencia seguía flotando en cada rincón. Porque cuando alguien aprende a sanar, nunca se va del todo, solo se transforma y empieza a volar. Sombra fue subido al remolque con calma, sin forzarlo. Elvira caminó junto a él, murmurándole cosas suaves al oído. Mateo no estaba ahí, pero ella llevaba en la bolsa un dibujo suyo, un sol, un campo abierto y un caballo galopando libre. «Te va a gustar», le dijo mientras cerraban la puerta del transporte. «Es grande, verde, sin cadenas, solo cielo». La reserva quedaba a poco más de 1 hora, un espacio protegido por una fundación que había respondido tras ver el caso en los medios. No lo llamaron rescate, pero lo fue. Sombra no protestó.
Solo miró por la rejilla, con esos ojos que ya no tenían miedo. Solo espera. El nuevo hogar de Sombra era un campo abierto, con árboles altos, sombra natural y un establo limpio donde no había olor a encierro, sino a heno fresco. Cuando abrieron la puerta del remolque, Sombra tardó en bajar, no por temor, sino por asombro. Sus cascos tocaron la tierra como si no la reconociera. Elvira estaba ahí, Teresa también, y dos cuidadores que habían leído todo el expediente. «Déjenlo», dijo uno, «que lo explore a su ritmo». Sombra avanzó despacio, olfateó, miró alrededor, luego, sin previo aviso, trotó y después corrió. No fue una carrera larga, pero fue libre, las patas firmes, la melena al viento. Elvira sintió que el aire le temblaba en el pecho y por un segundo juró que escuchó a Mateo reír, aunque él aún no llegaba. Una semana después, Mateo bajó del auto junto a Nora, su madre de acogida. Estaba más repuesto, tenía el cabello cortado, una mochila nueva y la mirada limpia, como si por fin pudiera mirar sin agachar la cabeza. «¿Está ahí?», preguntó apenas pisó el campo. Elvira lo abrazó fuerte. «Más que eso, está vivo». Caminaron hasta el cerco. Y ahí estaba Sombra, bajo un árbol, mordisqueando pasto como si siempre hubiera vivido ahí. Mateo no dijo nada, solo silbó. Sombra levantó la cabeza, lo buscó con la vista, lo reconoció, corrió, llegó hasta el cerco y relinchó fuerte. Mateo soltó una carcajada. Nora se cubrió la boca al ver la escena. Teresa tomó una foto sin hacer ruido. Elvira lo miraba con lágrimas quietas. Ese niño que había llegado con los hombros rotos ahora se sostenía derecho frente a su compañero. Entraron al campo con permiso. Mateo caminó hacia Sombra como quien vuelve a casa. No hubo apuro, no hubo duda. «¿Te gustó?», le preguntó al caballo. «Te lo dije, ¿no?». Sombra apoyó el hocico en su pecho. Mateo lo rodeó con ambos brazos. «Ya no vas a dormir encadenado», dijo. «Y yo tampoco». Elvira los miró desde unos metros. Teresa le susurró: Esto vale todo el ruido que estamos haciendo». Elvira asintió. «Sí, porque aquí nadie vuelve a callarse». Antes de irse, Mateo se acercó a Elvira con un papel doblado. «Es para él, pero ¿te lo puedo leer?». Ella asintió. Mateo leyó en voz baja, temblando un poco, pero sin detenerse. «Sombra, gracias por esperarme cuando nadie más lo hizo, por enseñarme que no hace falta hablar para entendernos, por darme fuerza, por dejarme ayudarte. Ahora te toca a ti correr y a mí vivir, pero prometo venir siempre que pueda, porque tú eres mi historia y yo, la tuya». Elvira no pudo hablar, solo lo abrazó fuerte. Elvira lo tuvo guardado por años, un cuaderno de tapa dura, rayado, de esos que siempre había comprado para hacer listas. Pero nunca lo usó, hasta ahora. Lo sacó del ropero la noche que Mateo regresó de visitar a Sombra. El silencio de la casa era distinto, ya no dolía. Ahora pedía espacio, y ella supo que era el momento. Se sentó en la mesa, puso una vela y escribió la primera línea. «Esto no es una historia bonita, pero es una que merece ser contada». No lo hizo como catarsis, ni por nostalgia. Lo hizo por justicia, por Mateo, por Sombra, por ella. Empezó por el principio, su infancia en el pueblo, cuando ser mujer era callar y ser esposa era obedecer. Recordó a Marcelo, con su voz fuerte y su mirada que imponía incluso cuando sonreía. Escribió sobre el rancho, sobre los peones que llegaban y se iban sin decir adiós, sobre los caballos que no miraban a nadie, sobre el miedo que se instaló en las paredes como el polvo, y luego escribió sobre Emiliano, el único que la miraba con respeto, el que hablaba poco pero decía mucho, el que una tarde desapareció y nadie preguntó. Hasta ahora, lo que no se cuenta, se repite, escribió en mayúsculas. Llegó al capítulo de Mateo. Era una sombra entre los árboles, un niño con los ojos más tristes que vi en mi vida.
Pensé que venía a robar, pero venía a salvar. Lo escribió todo, desde el primer grito del caballo hasta la primera sopa caliente, desde las noches en vela hasta la risa que un día le regaló. Describió a Sombra como lo que era, un espejo, una voz muda que gritaba verdades. Cada palabra que escribía la liberaba un poco más. Semanas después, le entregó las primeras páginas a Teresa. «No quiero fama ni escándalo, solo quiero que quede», le dijo. La abogada lo leyó en una tarde. Cuando terminó, no habló, solo le tomó la mano. «Este libro va a doler, pero va a despertar. ¿Tú crees que alguien quiera leerlo? No es por si quieren, es porque lo necesitan». Elvira sonrió, pequeño pero firme. Un domingo, Mateo volvió de la casa de acogida con Nora. Traía flores para Elvira. Y una sorpresa, ya no le tenía miedo a los abrazos largos. Mientras merendaban, Elvira le dio el cuaderno. «Es para mí, es sobre ti, sobre nosotros, sobre Sombra. Quiero que lo leas antes que nadie». Mateo abrió la primera página. Leyó en voz baja, mientras el té se enfriaba. Cuando levantó la vista tenía los ojos húmedos. «Pensé que todo eso solo me había pasado a mí. Por eso hay que contarlo», respondió Elvira, «para que otros sepan que no están solos». Mateo la abrazó, y esa vez no soltó rápido. Elvira aún no decidía el título. Lo pensó por días, mientras cuidaba el jardín o iba al campo a ver a Sombra. Hasta que una tarde, mirando el cielo nublado, lo supo. Sombra no gritó, pero habló. Lo escribió en la portada con tinta negra. Lo cerró, lo besó y lo guardó para entregarlo cuando llegara el momento. Ese libro no cambió el mundo en un día, pero cambió el de ellos. Y eso para Elvira ya era suficiente, porque contar la verdad también es una forma de sanar, y escribirla es negarse a olvidar. La feria escolar bullía de risas, colores y voces. Mateo caminaba entre los puestos con una paleta en la mano y la mochila al hombro. A su lado, Nora sonreía, atenta a cada paso, sin invadir su espacio. Luis, más callado, cargaba una bolsa de dulces que Mateo había ganado en una rifa de canicas. Pero lo que llamaba la atención no era su alegría, sino su calma. Mateo no buscaba con la mirada salidas, no miraba hacia atrás. Miraba de frente, a los ojos, como quien por fin aprendió que hay gente que no golpea, que no grita, que no abandona. Y cuando vio a un caballo de cartón pintado en uno de los puestos de arte, se detuvo en seco. «Se parece a Sombra», dijo, con media sonrisa. Nora lo miró. «¿Te gustaría visitarlo este fin?» Mateo asintió sin pensarlo. La puerta ya no era un recuerdo, era un camino. Elvira terminó de regar las plantas justo cuando el sol se acomodaba entre las ramas. Se sentó en su silla de madera, el cuaderno en el regazo. Lo acarició con la yema de los dedos antes de cerrarlo. «Ya está todo aquí», murmuró. Lo que dolió, lo que sanó, lo que nadie quiso contar. Lo colocó en una caja, junto con la carta de Mateo, una foto de Sombra libre y un pañuelo blanco. Era su legado, pero no como esposa de Marcelo, no como viuda del rancho, sino como Elvira, la mujer que eligió no callarse. Al salir de la feria, Mateo levantó la vista. El cielo estaba abierto, con nubes suaves como algodón. Se quedó un momento en silencio, la mirada quieta. Nora le preguntó si todo iba bien. «Sí, solo estoy pensando». «¿En qué?» Mateo tardó un poco en responder. «En los que todavía están encerrados, como estaba yo, como estaba Sombra. ¿Y si nadie los encuentra?» Nora le acarició el cabello. «Tal vez alguien como tú los escuche, o alguien como Elvira». Mateo sonrió. «O los dos juntos». En su escritorio, Teresa revisaba nuevos casos cuando llegó una carta sin remitente. Adentro, un dibujo hecho a mano, una mujer, un niño y un caballo, de pie frente a una casa. Abajo, una frase: «Gracias por no dejar que se apagara nuestra historia». Teresa la colgó en la pared. A veces, susurró, basta con que uno hable, para que otros se atrevan. Esa noche,
Elvira miró la luna desde la ventana de su cuarto. Pensó en Mateo, en Sombra, en todo lo que había pasado, en las palabras que aún no había escrito. Abrió el cuaderno una última vez y anotó, con letra firme: ¿cuántos más siguen esperando ser escuchados? Y debajo, sin pensarlo mucho, agregó: aquí estaré, por si alguno pasa por mi puerta. Porque la historia no termina con un final feliz, termina con una puerta entreabierta, con la certeza de que sanar es posible, y con la promesa de que mientras exista una voz dispuesta a escuchar, ningún grito quedará solo. A veces, las heridas más profundas no se ven en la piel, están en el silencio, en los ojos de un niño que dejó de soñar, en el cuerpo de un caballo que aprendió a temerle al hombre. Pero cuando dos almas rotas se encuentran, algo cambia. No porque se curen de inmediato, sino porque dejan de estar solas. Mateo y Sombra no solo sobrevivieron, se escucharon, y al escucharse, comenzaron a sanar. Y quizá en algún lugar hay otro niño, otro caballo, otro silencio que aún espera ser abrazado. Si esta historia tocó tu corazón, te invitamos a dejar un comentario abajo. Cuéntanos, ¿quién fue tu sombra? ¿A quién escuchaste cuando nadie más lo hacía? Dale like si crees que el mundo necesita más historias como esta. Y comparte este video con alguien que, como tú, entiende el valor de la empatía y el poder de una segunda oportunidad. Al hacerlo, no solo compartes un cuento, compartes una causa, una voz, un mensaje. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Porque aquí contamos lo que muchos callan, y cada historia que llega a ti es una puerta más que se abre para los que aún esperan ser escuchados. Gracias por formar parte de esta comunidad. Nos vemos en la próxima historia.